Estoy haciendo recording, bro. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien, bien, gracias a Dios. Lo mismo. ¿Con frío? ¿O no? Porque están debajo de las cobijas. No, mentiras, Guzmán no está debajo de las cobijas. Don Jaime no sabemos. Eurani tampoco sabemos. Bueno, esperemos que no con tanto frío. No, él tampoco está debajo de las cobijas. Muy bien. Tienes el micrófono cerrado, Jaime. No sé si estás diciendo algo. No, señora, buenos días. ¿Y cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, ok. Listo, entonces miren, bueno, la semana pasada entonces tuvimos nuestra primera clase, hablamos acerca de algunas generalidades, ¿cierto? Del desarrollo de este semestre. Entonces recuerden que ya para el siguiente fin de semana pues es necesario que tengan ¿qué es? Su módulo, ¿listo? Entonces, para que lo vayan teniendo ahí en cuenta y teniendo presente, ¿listo? Siempre que vayamos a iniciar la clase, entonces les voy a preguntar a ustedes que me ayuden a hacer una retroalimentación o contextualización de lo que estuvimos manejando la semana anterior. Entonces, ¿quién voluntariamente me puede recordar y decir de una manera contextual sobre qué empezamos a hablar la semana pasada? ¿Cuál fue nuestro tema introductorio? Entonces, don Jaime tiene la manito levantada. Don Jaime, lo escuchamos. Sí, yo levanté la mano, pero para preguntar ¿para qué fecha o para qué tiempo hay que entregar el módulo? Entregarlo hacia el final del semestre. Ok. ¿Listo? Pero pues para empezar a trabajarlo desde el próximo fin de semana, que ya empieza marzo,
entonces es necesario pues tenerlo para empezar a trabajar algunas situaciones en clase, otras situaciones en casa. Entonces es importante. Ah, ¿Listo? ok. Completo al final de... Eh, la semana pasada yo tuve muchos inconvenientes con la señal porque estaba trabajando, pero más o menos creo que fue sobre el tema fue de los seres vivos. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. Los seres vivos. ¿Algo más que añadir? ¿Wisman o Eurani? No pusieron cuidado entonces. Entonces, pilas porque todas las semanas voy a estar preguntando una retroalimentación contextual de parte de ustedes, ¿listo? Como, bueno, ¿de qué hablamos o qué quedamos? ¿Listo? Sobre qué Listo, tema profe. trabajamos. Entonces, es importante que hagan el ejercicio de, pues, prestar atención. ¿Listo? Entonces, miren, la semana pasada específicamente, entonces iniciamos precisamente recordando que la biología es el estudio de la vida, ¿cierto? Desde su composición, desde su estructura y desde cómo interacciona con el medio. ¿Listo? Y estuvimos hablando acerca de algunas características que nos hacen clasificar como seres vivos. A diferencia, por ejemplo, de los cuerpos inertes, que son los que no tienen vida. Y entonces ustedes mencionaban, por ejemplo, que los seres vivos respiran, que los seres vivos tenemos un proceso de alimentación, de nutrición, de reproducción, ¿listo? Entonces, en ese sentido, pues ahora vamos a empezar a hablar específicamente a nivel biológico, qué es lo que nos permite a nosotros generar esas funciones vitales. Esas funciones vitales que son obligatorias en todo ser vivo, el respirar, el nutrirse, el reproducirse, el excretar, ¿listo? Entonces todo ese tipo de funciones vitales se realiza o se permite básicamente gracias a la célula, ¿listo? Entonces recordemos que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Entonces, a través de las células se generan estructuras diversas, ¿cierto? Que hacen que los seres vivos podamos ser, por ejemplo, animales en general, ¿cierto? O vegetales, también desde la parte vegetal, desde la parte general. Entonces, recuerden que tanto seres vivos como especies vegetales somos considerados seres vivos. Generamos unas funciones vitales, entonces respiración, alimentación, excreción, reproducción, ¿listo? Y que eso se realiza entonces gracias a la célula. ¿Será que todas las células son iguales? ¿Qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Todas las células serán iguales? Señora, ¿No? ¿Por qué, Wisman? Porque no todas las células son iguales. ¿Cuáles son las diferencias? pues yo diría que porque no tienen la misma función. Ok, listo, no tienen la misma función, muy bien. Don Jaime, ¿qué dice usted? Pueden ser iguales, pero no cumplen la misma función. Ok, entonces, bueno, pueden llegar a tener una misma estructura, pero no van a cumplir una misma función. Listo, muy bien. Resulta que de manera general, nosotros hablamos de la célula animal y de la célula vegetal. ¿Listo? Porque nos vamos a especificar en ellas que son células eucariotas, es decir, tienen un núcleo definido, un centro que básicamente lo que hace es guardar o almacenar la información genética y además controlar el resto de partes de la célula que se llaman organelos u organelos celulares o organelos celulares. Y entonces ese núcleo está presente tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Por tanto, ambas son eucariotas. ¿Listo? Ambas son eucariotas. Uy, está entrando más gente que no estaba la semana pasada. En un momento. Y en ese sentido, entonces, pues no todas las células podrán ser iguales en generalidad,
porque hay unas células que están presentes específicamente en las especies animales y esas se conocen como pues la célula animal. Si vamos a hablar de especies vegetales, ¿cierto? Del reino vegetal, pues entonces estaremos hablando de células vegetales específicamente. ¿Listo? Entonces yo les voy a dar 10 minuticos para que ahí en su internet, ¿listo? Y ya luego retomamos 10 minuticos, son las 8:13. Respondan, investiguen ahí y respondan la siguiente pregunta. Anderson y Linda, no están conectando audio hasta ahora. Ya se las termino de escribir aquí en el chat. ¿Listo? Una preguntita sencilla, 10 minuticos para que ustedes la trabajen y la empezamos a socializar frente a lo que ustedes hayan encontrado y frente entonces al tema a desarrollar. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias entre célula animal y célula vegetal? Entonces recuerden, ya sabemos que la biología es el estudio de la vida, desde su organización, desde su estructura, desde su composición y cómo interactúa con el medio, ¿cierto? Que entonces, si la biología se preocupa por el estudio de la vida, entonces la semana pasada estuvimos caracterizando, bueno, y entonces, ¿qué tienen de especial los seres vivos? Y hablamos de que los seres vivos, ¿cierto? En general cumplimos unas funciones vitales, ¿sí? Entonces hablamos de reproducción, de excreción, de respiración, de nutrición, ¿listo? Y que esas funciones vitales nos caracterizan como seres vivos. Y hablábamos de especies animales y especies vegetales. Y también decíamos, por ejemplo, los objetos inertes, como las rocas, como el suelo, como el agua, pues ellos no hacen esos procesos, ellos no respiran, no se nutren, ¿cierto? No excretan. Y eso es lo que nos hace a nosotros tan especiales. Entonces, hoy estamos diciendo, vea, ¿y qué nos ayuda a nosotros a respirar? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos podamos alimentar? Entonces decimos, vea, la célula es la unidad estructural porque genera esas estructuras distintas que hay en las especies animales y en las especies vegetales. Y además es la unidad funcional, es la que me permite generar esas distintas funciones de respiración, de nutrición, de excreción, ¿listo? Y entonces sabemos que hay distintos tipos de células, dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Entonces se va a presentar la célula animal y la célula vegetal. Antes de que yo les presente mi pantalla y expliquemos puntualmente, quiero que cada uno haga el ejercicio para las personas que acabaron de ingresar. Quiero que cada uno haga el ejercicio de responder la pregunta que está en el chat. Van investigando ahí, basiquito, 10 minutos, y responden esa pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre célula animal y célula vegetal? Y en 10 minuticos, es decir, a las, ¿son qué? ¿Las 16? A las 26 nos vemos y lo socializamos, ¿listo? 10 minuticos para que revise rápidamente ahí en su internet cuáles pueden ser las diferencias entre célula animal y célula vegetal. Y ya nos vemos, 10 minuticos.
Listo. Entonces, vamos a ir compartiendo eso que encontraron. ¿Listo? Esas diferencias, esa respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre célula animal y vegetal? Más allá de lo que ya habíamos mencionado, pues que la célula animal está presente específicamente en las especies animales y que la célula vegetal pues está presente en las especies vegetales. ¿Listo? Entonces recuerden que para participar vamos levantando la mano y ustedes me van contando. A ver qué investigaron en estos 10 minuticos. ¿Cuáles serán las diferencias específicas entre la célula animal y la célula vegetal? Mientras yo les voy compartiendo mi pantalla. ¿Quién? 10 minuticos fueron suficientes, yo creo que para establecer al menos una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Don Jaime. Sí, entonces la diferencia entre la célula animal y la vegetal, pues del animal sería la ausencia de pared celular, la nutrición, las vacuolas, centriolos, cloroplastos y membrana plasmática. Listo, Jaime, muy bien, excelente. Creo que son las más puntuales, Sí, señora. específicamente en esas diferencias. ¿Alguien algo que añadir, algo que haya encontrado, algo que pueda funcionarnos en la respuesta a esta pregunta? Porque se supone que los 4 estaban haciendo la actividad. Anderson, ¿qué dice? Linda, ¿qué dice? Wisman, ¿qué dice? ¿Cuáles son las diferencias entre célula animal y célula vegetal? Linda. Como ya habían dicho, la pared celular ausente entre el animal. Entre el vegetal está presente. La nutrición entre el animal, la nutrición heterótrofa. Las bocolas poseen una o más. En el vegetal, una gran bocola central. Linda, excelente, muy bien también. Muchas gracias. ¿Nadie más? Anderson, Wisman, ¿algo que mencionar? Bueno, parece que... Creo que Listo. Entonces, de acuerdo a lo que dicen don Jaime y lo que dice Linda, ¿cierto? Y como ustedes ven en mi pantalla, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, se ve bien. Gracias. Entonces, miren, así como se observa también en la pantalla de una manera más gráfica, pues, ¿cierto? Don Jaime decía ahorita, bueno, yo creo que las células son iguales, pero hacen funciones diferentes, ¿cierto? Y entonces, miren, aparece que ellos se parecen en algunas cosas, se relacionan en algunas cosas, pero hay otras diferencias específicas y nosotros pues en la pregunta nos centramos en las diferencias porque son menos las diferencias que en lo que se parece. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar específicamente de esas diferencias. Como mencionaban don Jaime y Linda, Wisman, ¿quieres decir algo? Tienes la mano levantada. no, señora. Oh, bueno. Entonces, como mencionaban don Jaime y Linda, entonces una de las más importantes diferencias es la ausencia de pared celular en la célula animal. ¿Sí ven que no tiene ninguna que diga pared celular? En cambio, miren acá dice pared celular y está señalando esta parte de acá, esta parte gruesa de acá, pared celular. Resulta que se llama así porque digamos que se asemeja a una pared, tiene un grosor, ¿listo? Está constituida de una sustancia o de una molécula que se llama celulosa y esta hace que tenga una rigidez suficiente, ¿listo? Es lo bastante gruesa para poder proteger el interior de la célula. ¿Por qué se da esa pared celular en las especies vegetales? Resulta que ellas están más expuestas al medio, a las condiciones, a la lluvia, al sol excesivo, al viento, a procesos de contaminación. Entonces,
ella en sus procesos de evolución generó o desarrolló eso que se conoce como pared celular, que sirve para resguardar toda la parte interna de la célula. Además, como tiene una rigidez lo suficiente para tener un sostenimiento, ¿cierto? Para que las plantas pues no sean todas debiluchas ahí, sino que tengan efectivamente una estructura en sus raíces, en su tallo, en sus ramas, que les permita sostenerse. Entonces la pared celular es mecanismo de protección y mecanismo de sostenimiento. ¿Listo? Básicamente. ¿Por qué las especies animales no necesitamos eso? Porque las especies animales no estamos en el mismo sitio siempre, nosotros necesitamos ser más flexibles, entonces nosotros no nos serviría tener una pared celular, porque eso nos haría muy rígidos, y nosotros tenemos la capacidad de desplazarnos, es más, es la necesidad, más de capacidad, es una necesidad de poder movernos, desplazarnos, ¿cierto? Poder mover nuestras estructuras y demás, entonces por eso, pues la célula animal no presenta pared celular, ¿listo? Otra diferencia que mencionaban ellos es frente a que la célula animal tiene unas vacuolas de menor tamaño, ¿sí ven? En cambio, la célula vegetal tiene una vacuola central, ¿cierto? Una gran vacuola central, es muy grande, de gran tamaño. Resulta que la función de la vacuola es almacenar agua. Y entonces hemos dicho, las especies vegetales tienden a estar más expuestas a condiciones, ¿cierto? O bueno, si fuera, por ejemplo, una planta de casa, tiene que esperar a que su dueño se acuerde de echarle agüita. Entonces, ¿ella qué hace? Cuando ella recibe agua, obviamente utiliza una cantidad de agua, pero siempre deja algo para la reserva. Necesita guardar, porque es que toca prever las condiciones, no sabemos hasta cuándo ella va a volver a poder tener la opción de tener agua. Obviamente si ya pasan demasiados días, pues su reserva en la vacuola pues se puede llegar a terminar y es donde las plantas básicamente se marchitan. Pero digamos plantas que en un espacio natural están mucho más expuestas, ¿cierto?, a las condiciones climáticas, pues efectivamente van a almacenar una gran cantidad para poder, digamos, soportar precisamente esas condiciones del clima que se dan, ¿listo? Y pues nosotros en las especies animales, nosotros no dependemos en almacenamiento de agua solo de las vacuolas, nosotros tenemos otras estructuras mucho más complejas y especializadas que nos permiten metabolizar y que nos permiten almacenar agua, ¿listo? Entonces esa es otra diferencia súper importante. Otra que mencionaban también, entonces, es el cloroplasto. Miren, el cloroplasto aparece únicamente en la célula vegetal, ¿sí ven? Acá solamente está en la célula vegetal, como lo mencionaba también don Jaime. Y entonces, ¿qué pasa? Y también lo mencionaba Linda, tienen unos procesos de nutrición distintos, ¿sí? Entonces, el cloroplasto es un organelo que contiene una sustancia química que se llama clorofila. Y ella tiene varias funciones. Una es que tiene color característico verde que se le da a las plantas y esa clorofila se activa con la luz del sol y ayuda a generar entonces proceso de respiración y de nutrición en las plantas. Ellas son autótrofas, ellas generan su propio alimento, ellas generan sus propios nutrientes. Ay, pero ¿cómo así? Luego que no absorbían cosas del suelo y demás. Sí, claro, eso es un mecanismo, pero la activación como tal del proceso de respiración celular se da a través de la fotosíntesis, ¿listo? Entonces, esa clorofila se activa y eso lo hace a través de los cloroplastos. Lo que no sucede en las especies animales, nosotros no decimos, ay, me voy a nutrir, me pongo al sol un ratico. No, nosotros no hacemos proceso de fotosíntesis, ¿listo? Nosotros tenemos un mecanismo de nutrición heterótrofa. ¿Qué significa eso? Que nos toca salir a buscar el alimento. No tenemos la capacidad, nuestro organismo no tiene la capacidad de generar nuestro propio alimento, entonces nosotros consumimos alimentos provenientes del campo, de la agricultura, ¿cierto? O algunos alimentos industrializados, pues básicamente procesos de fábrica y demás. Entonces, heterótrofos que tienen que buscar su alimento y autótrofos que tienen la capacidad de generar su propio alimento.
solamente lo pueden hacer las células vegetales, ¿listo? Las especies vegetales, porque contienen cloroplastos, que contienen clorofila, que se activan con la luz solar, ¿listo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, entonces aquí otra diferencia, entonces serían los centriolos, ¿cierto? Que básicamente cumplen una función de reproducción celular, específicamente pues en las células animales, ¿listo? Y como les decía, en lo que se parecen es mucho más, mucho más. Entonces miren, ambas tienen núcleo, ¿sí ven acá esta parte morada de acá? Esta también tiene núcleo. ¿Por qué? Porque ambos son considerados seres vivos y los seres vivos tienen información genética almacenada en su núcleo. Entonces, tanto las especies animales como las especies vegetales. Además, porque el núcleo es el centro de control de la célula, es el que mantiene controladito que todos los otros organelos puedan funcionar. ¿Listo? Entonces, ambas tienen núcleo. Ambas tienen nucleolo, que también es importante dentro de la estructura del núcleo, y cumple básicamente la función similar, ¿listo? Ahí en la estructura del núcleo. Tienen retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, que también permiten el transporte de algunas sustancias al interior de la célula. Los lisosomas, que tienen que ver con procesos de degradación de sustancias que ya no sirven a la célula, porque nuestra célula no se puede quedar almacenando un montón de cosas que reciba. Tiene que utilizar lo que le sirve, ¿cierto? Y eliminar efectivamente sus desechos. El citoesqueleto, que tiene que ver con la estructura, la mitocondria, que es uno de los organelos más importantes para la célula, porque es como la planta de poder, quien le ayuda a generar energía. Entonces, con esas sustancias que recibe, con esos nutrientes que recibe, la mitocondria lo traduce en energía, convierte todo eso en energía para que la célula pueda seguir funcionando. El citoplasma, que tiene una estructura líquida, como gelatinosa, que es donde se sostienen básicamente las otras partes, los otros organelos. Entonces, ambas tienen citoplasma porque ambas necesitan tener ahí condensaditos y uniditos a sus organelos celulares. Ambas tienen ribosomas, que tienen la función principal de la síntesis de proteínas, y las proteínas son importantes para lo que tiene que ver tanto con la información genética como con estructuras diversas en una especie. ¿Listo? El aparato de Golgi, ambas tienen aparato de Golgi, que también está relacionado con el transporte o el movimiento de nutrientes alrededor de la célula, al interior de la célula. ¿Listo? Y ambas tienen membrana plasmática. Esa membrana plasmática en la célula vegetal se encuentra al interior de la pared. Entonces, acá esta es la membrana plasmática y esta es la pared celular, ¿listo? Recuerden que la pared celular protege y da sostenimiento, pero también es penetrable, porque obviamente a la célula pues tienen que ingresar los nutrientes. Y aquí en la célula animal, entonces tenemos solo membrana plasmática, que es una capa delgada, donde básicamente es permeable, pueden ingresar sustancias importantes para la célula y pueden salir desechos. ¿Por qué no tenemos pared celular? Recuerden, porque nosotros necesitamos ser más flexibles y no estar estáticamente quietos en sostenimiento y demás. Además, porque no estamos tan expuestos a las condiciones del medio. No todos, ¿no? Porque hay obviamente especies animales que están todo el tiempo en su hábitat natural, pero ellos han desarrollado mecanismos de adaptación. Entonces hay algunos que hibernan cuando hace mucho frío, hay otros que se desplazan cuando vienen las oleadas de calor, entonces cambian su hábitat. Digamos que tenemos otro tipo de mecanismos, ¿listo? Quiero saber si quedó claro, si hay preguntas, sugerencias, reclamos. Don Jaime, cuénteme. Para mí quedó claro, realmente. Listo, muchísimas gracias. Okay. Listo, muchísimas gracias. Eso es importante. Que me vayan contando si sí, definitivamente. Yo ya les dije, por favor, en lo posible, prendan su cámara, por favor, participen, o sea, que sea un semestre ameno donde usted sienta que también efectivamente está construyendo el conocimiento durante la clase.
que no sea como un monólogo donde está una señora ahí con la cámara encendida y hable como loquita. ¿Listo? Entonces, así como la actividad de hoy, les voy a dar 10 minuticos para que vaya resolviendo una pregunta y luego lo dialogamos y efectivamente yo desarrollo la explicación. ¿Listo? Recuerden, por favor, la importancia de ese módulo para poder iniciar a trabajarlo. Igual yo voy a ir desarrollando los temas y demás. Anderson, hazme la pregunta. Ok, Anderson, listo, no te preocupes, entonces digamos que ahí tienes una excusa válida. Yo por eso digo en lo posible. Yo sé que es muy complejo decirles, los voy a obligar a que prendan la cámara. No, en lo posible, ya somos casi adultos. Básicamente esto es educación por ciclos, un tanto más acelerado que en una educación formal, pero en lo posible, ¿listo? Entonces recuerden por favor ese módulo para que lo empecemos a trabajar dentro de 8 días en algunos aspectos, seguimos con explicaciones de temas y demás, ¿listo? Que estén muy bien, que terminen de tener un excelente fin de semana. Chao.